Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Continuamos con nuestro curso de Historia Diplomática de México en los siglos XIX y XX. En esta ocasión tenemos la presencia del doctor Carlos Brockmann Haro, quien nos va a hablar acerca de una de sus especialidades en México y la Primera Guerra Mundial. Voy a leerles una breve semblanza del doctor Carlos Brockmann, quien es licenciado en Arqueología, doctor en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y es también doctorante en Historia por el Colegio de México. Actualmente es investigador del Centro Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Sus principales líneas de investigación son seguridad, violencia, combate a la delincuencia y derechos humanos, así como antropología y pluralismo político en los grupos indígenas de México. Entre sus publicaciones se encuentran La justicia en el mundo prehispánico, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2010, Los pueblos indígenas de México y sus derechos, publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2011, Orígenes del pluralismo jurídico en México, Derechos humanos y sistemas jurídicos indígenas, publicado también por la CNDH en 2014. Es coautor de la Cartilla de Derechos Humanos para regular la actuación de las tropas, publicado por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión de Derechos Humanos en 2015, así como La Flecha Dorada, Pluralismo y Derechos Humanos en los Sistemas Jurídicos de Mesoamérica, que se publicó por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Comisión de Derechos Humanos, que está actualmente en prensa. Carlos Brockmann es también autor de numerosos artículos y capítulos del libro, entre los cuales podemos mencionar La guerra en Mesoamérica, entre discurso y práctica, y Fuerzas Armadas y Derechos Humanos en el combate a la delincuencia organizada, que se encuentran en la obra colectiva La historia de los ejércitos mexicanos, publicado por este instituto en 2013. En esta ocasión, el doctor Carlos Brockmann nos hablará acerca de la situación de México ante la Primera Guerra Mundial. Recibámoslo con un aplauso. Muchas gracias por la presentación del doctor Felipe Ávila, por la invitación de la doctora Patricia Galeana y a todos y a todas, muchísimas gracias. El día de hoy me gustaría hablar fundamentalmente de un tema de investigación que ha preocupado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y es específicamente el plano de los derechos humanos, que no tenían ese nombre durante la Primera Guerra Mundial, se les conocía como derechos del hombre y no estaban legislados. Por esa razón vamos a explorar el día de hoy una serie de aspectos puntuales en los que tocó violaciones, atrocidades, crímenes de guerra, la Primera Guerra Mundial, para ir contrastando con la situación que había en México poco a poco. Pero la propuesta es trabajar fundamentalmente el plano europeo para tener bien claro qué estaba sucediendo, cuál era el marco jurídico, qué fue lo que ocurrió durante la conflagración, y después tener los elementos comparativos para analizar la situación mexicana, que como bien saben se encontraba atravesando una cruenta revolución en la cual, por supuesto, el derecho internacional y otros elementos que vamos a ver hoy en la Primera Guerra Mundial o estaban ausentes o sufrieron violaciones muy parecidas a lo que hubo durante la Primera Guerra Mundial. ¿Podríamos apagar la luz para que se vea, para que haya contraste? Perfecto. Muy bien. La guerra que acabaría con las guerras. Así consideraron principalmente en Europa, Estados Unidos, Occidente en general, a la Primera Guerra Mundial.
la guerra que iba a resolver todos los conflictos que se habían ido suscitando a lo largo del siglo XIX. La conciencia previa a la Primera Guerra Mundial fue que había habido una paz relativa durante el siglo XIX. Esta paz, como todas las paces históricas, fue sumamente relativa. Es más, probablemente inexistente. Se refiere a la ausencia de guerras totales o mayores entre potencias europeas y potencias occidentales, no a la ausencia de conflictos armados, que hubo muchos y fueron frecuentes. ¿Por qué este optimismo? En parte, porque a partir de mediados del siglo XIX se había gestado un creciente optimismo basado en que los conflictos iban a ser cada vez más civilizados, conducidos con métodos y con términos y arreglos e incluso instrumentos cada vez más controlados. Las guerras se limitarían teóricamente a objetivos políticos claros y sería la negociación política y la diplomacia las que impedirían los conflictos globales. Es decir, desde la caída de Napoleón en 1821 en adelante, salvo el caso de la guerra de Crimea, no había habido grandes guerras europeas. Había habido guerra civil en los Estados Unidos, una guerra horripilante que anunció mucho de lo que sucedería en la Primera Guerra Mundial. Pero los conflictos se habían ido localizando en zonas coloniales que no importaban para la moral y la ética del derecho. El problema es que tenían millones o decenas de millones de víctimas. Uno de los elementos fundamentales fue, por ejemplo, el surgimiento de la Cruz Roja Internacional, como vemos ilustrado por su fundador, Henri Dunant, justo ante las carencias que había para el trato de los fuera de combate, prisioneros, heridos, lisiados, enfermos, que eran abandonados por los ejércitos, todavía bien entrado en el siglo XIX, eran abandonados en el campo de batalla a su suerte. Después de la batalla de Solferino, Dunant va a construir poco a poco, primero la Cruz Roja Internacional y después con su esfuerzo personal y el de otros grupos europeos y americanos, va a construir las primeras convenciones de Ginebra, de La Haya, de San Petersburgo, controlando los efectos de la guerra. Un contraste clarísimo. Abajo, la ilustración del genocidio belga en el Congo. Un genocidio desconocido hasta el día de hoy y que costó la vida quizá a 10 millones de personas, porque el hermano de Carlota, la de México, había construido una empresa particular tan devastadora que mató a casi 10 millones de africanos para enriquecer a Bélgica hasta el día de hoy. Pero eso a nadie le importaba. Queda entonces un siglo XIX que estaba construyendo un derecho para las naciones, para los occidentales, y un derecho o la ausencia de derecho para todos los coloniales y sojuzgados. Esto hizo que al mismo tiempo los militares fueran desarrollando prácticas y teorías cada vez más alejadas justamente de esta limitación, con la idea de aumentar las guerras en cuanto a sus alcances. Las diversas convenciones, tratados e instrumentos que se desarrollaron en esta época trataron de controlar la violencia a lo largo de varios ejes. Estos son muy importantes. Uno, el trato a combatientes y fuera de combate, es decir, aquellos combatientes que por algún motivo quedaban fuera de combate, prisioneros, heridos, enfermos, etcétera, náufragos, por ejemplo, debían ser tratados de cierta manera. En segundo lugar, limitar
prácticamente el ejercicio de la guerra a través de medios específicos. Ejemplo, la prohibición de utilizar balas expansivas, que es de 1883 y que continúa aplicada. ¿Alguien ve un faltante importante ahí? Este derecho no incluía en las primeras manifestaciones del derecho de Ginebra los derechos de los no combatientes, algo que vamos a ver clarísimamente tanto en la Revolución Mexicana como en la Primera Guerra Mundial. No se preocupe, les dejo un PDF de la presentación. ¿Cuál era el problema? Ilustrado ahí, espero que lo alcancen a ver, simplemente una de las principales prisiones de la Guerra Civil norteamericana, Andersonville, en el sur de los Estados Unidos, donde de 60,000 prisioneros quedaron vivos 17,000. Murieron, ahí tienen las fotos de los que sobrevivieron. No son los cadáveres, esos sobrevivieron. Ante la crisis económica confederada, los dejaron morir de hambre en un agujero de 500 por 500 donde hacinaron a como cabían a 60,000, 70,000 prisioneros. En parte, el objetivo de este derecho entonces era paliar estos excesos. El problema, como decíamos, se empieza a gestar un derecho doble, dual. Por un lado, el Concierto de las Naciones, justamente el cuadro de Dubuffet, se llama el Concierto de Europa, en donde los diplomáticos se reparten las esferas de influencia y al mismo tiempo abajo los pueblos coloniales quedan sin ninguna protección. La ilustración, el Sendero de las Lágrimas. Cuando los Cherokee hicieron un tratado con el gobierno de Estados Unidos y lo cumplieron a carta cabal, 60, 70 años después, el gobierno de Estados Unidos decidió que las tierras irrigadas y trabajadas por los Cherokee eran un objetivo importante. Los desplazaron a todos sin sus bienes materiales, abandonando fábricas, molinos, etcétera, y los mandaron a vivir al desierto en el oeste. Más de la mitad de la tribu Cherokee murió en el Sendero de las Lágrimas y fue considerado completamente legal porque los indígenas, aunque hubieran firmado tratados y cumplido todas y cada una de sus cláusulas, no eran sujetos de derecho porque no eran un país independiente. ¿Qué hacer en esta condición y cómo esperábamos un conflicto controlado? La distancia entre el deber y el ser en relación con el conflicto armado pasa entonces por la consideración cultural muy grave. Se restringía a los pares diplomáticos, es decir, a naciones que hubieran firmado tratados entre sí. 2, el trato a los no combatientes o a los fuera de combate se basaría solo en estos criterios discriminatorios. Y en tercer lugar, comienza a gestarse poco a poco y sin que la propia Europa se dé cuenta, una guerra total en la cual durante las hostilidades se abarca a toda la sociedad enemiga. ¿Por qué? Porque todos contribuyen al esfuerzo de guerra, no solo los soldados armados, sino la gente que está atrás, la que produce las armas, la que produce el alimento para los soldados, la que produce el alimento para los empleados de la fábrica y por lo tanto una cadena que abarca a toda la sociedad. Ese riesgo ya estaba presente desde antes, pero Occidente se negaba a verlo porque así le había convenido. Un eje fundamental en esta idea de la guerra total es que se contrapone al optimismo con la realidad al adoptar este concepto y hacerlo la base de los objetivos fundamentales de la guerra. Todo conflicto, en un conflicto se involucra a toda la población, sus recursos y la infraestructura de una nación como parte del esfuerzo de guerra.
En el siglo XIX, los pensadores militares más influyentes consideraron que esto era inevitable y por lo tanto el que primero lo hiciera ganaba la guerra, y por lo tanto ambos o todas las partes lo harían, como vamos a ver ahora. Diversos conflictos previos tienen ejemplos que no fueron reconocidos. Por ejemplo, en el recuadro, el plan original del general Scott, sí, el que conquistó el castillo de Chapultepec, que hizo el plan para derrotar a la Confederación y le llamaron de broma el plan Anaconda, porque iba a ahogar a la Confederación. El plan del general Scott era para una economía del sur netamente exportadora de algodón, café, caña, ron, cerrar las exportaciones, ahogar su economía a través de un bloqueo naval brutal, el más grave hasta ese momento en la historia, y después partir la Confederación primero por el Mississippi y luego del oeste al este, e ir cortando y quitándoles el suministro. Resultado, la Confederación perdió alrededor del 70% de su riqueza en 4 años y quedó totalmente devastada. Una guerra que antecede, empiecen a pensar el ejemplo de la Revolución Mexicana y cómo los distintos generales van construyendo primero su base de operación y después destruyen la base de operación del enemigo, no solo en términos militares, sino en términos de la capacidad y potencial para sostener a los ejércitos. Piensen, por ejemplo, la llamada pacificación de la zona zapatista original. La guerra total, entonces, es justamente el objetivo contrapuesto por completo al derecho internacional y que al mismo tiempo no parece haber contraposición porque no lo están viendo. ¿Cómo fue la guerra, la Primera Guerra Mundial? Es muy común que diversos autores la consideren un conflicto civilizado. Duda, ¿civilizado en qué sentido? Claro, antes de que me digan, ¿estuvo más gacha la Segunda Guerra Mundial? Sí, por supuesto. Ese es el primer punto de comparación que hace pensar que la Primera Guerra Mundial fue civilizada. La imagen de arriba, la imagen de la guerra de trincheras, una guerra librada entre militares, combatientes contra combatientes, en una zona, como ven, relativamente rural, relativamente alejada de la población civil. En ese sentido, efectivamente, en una parte de la Primera Guerra Mundial, específicamente parte del frente occidental, en Francia y Bélgica, fue más civilizada que la Segunda Guerra Mundial. El problema es lo que no vemos. Y el segundo problema es que esta idea de que fue una guerra civilizada es muy común. El historiador militar más famoso de la actualidad, bueno, murió hace poco, John Kagan, justamente la describe como una guerra civilizada y rural. Y resulta que cuando uno analiza lo que vamos a ver más adelante, de civilizada no tuvo absolutamente nada. Es como suponer que la revolución fue relativamente tranquila porque en batalla no hubo tantos muertos. Pero tenemos 10 muertos civiles por cada muerto en batalla. De modo que no fue nada civilizada. Lo que hubo fue masacres, violación masiva de toda la normatividad, etcétera. Estas afirmaciones se basan entonces, primero, con la comparación con la siguiente guerra mundial. Segundo, el hecho de que hay relativamente pocos procesos de genocidio abierto. Eso caracterizó a la Segunda Guerra Mundial. No solo el Holocausto, la Shoah. Hubo una eliminación brutal y sistemática de gitanos. Los Roma fueron el grupo étnico más perseguido y más exterminado en la Segunda Guerra Mundial. Hubo una persecución genocida de chinos. 3 veces más chinos murieron civiles desde el inicio de la guerra sino-japonesa que judíos en los campos de concentración. Es decir, hay muchos procesos genocidas. Eso no significa que la Primera Guerra Mundial no los hubo o no hubo masacres graves. Abajo, la ilustración, el genocidio armenio
en que los turcos desplazaron a casi 5 millones de armenios y murieron cerca de 1,5 millones en el desplazamiento. Y aquellos que se negaron a morir tranquilamente, ahí los tienen crucificados por los turcos a lo largo de Siria y Líbano. En el frente occidental, esta imagen ha dado justamente la imagen de una guerra completamente rural entre soldados. Vean las portadas de todos los libros. Todos son artillería, trincheras, soldados. No hay un solo civil involucrado en estas fotos. Esto es un primer sesgo importante, porque como vamos a ver, no fue una guerra suave con los civiles, para nada. Tenemos casos, no solo el genocidio armenio, sino también el exterminio de población en muchos lugares, que fue sistemático y deliberado. La historiografía enfatizó primero que los aliados habían sido relativamente puros. La mayor parte de las violaciones que se conocen en la Primera Guerra Mundial y de las atrocidades fueron las cometidas por los alemanes en el primer mes, primero 1, 2 o 3 meses de la guerra, en Bélgica y en Francia. Y ahí vamos a ir viendo el porqué. La maquinaria de propaganda fue tan fuerte en los primeros meses que después de 6 meses ya nadie le creía a su propia prensa. Y en segundo lugar, esto hizo que las atrocidades del principio fueran tan exageradas que cuando empezaron a ver datos duros sobre lo que estaba sucediendo, la gente no los creía, porque pensaba que era la misma exageración de lo que había ocurrido al principio. El estudio técnico de los procesos de eliminación intencional o gradual de ciertos sectores, como los prisioneros de guerra, no era suficiente en la Primera Guerra Mundial y apenas en los 70s y 80s ha sido retomada. Y ahora vamos a ver algunos datos que nos dejan ver que hubo fuertes diferencias dependiendo de la nación y dependiendo el enemigo, algo que ocurre también en la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, la narrativa del sufrimiento militar. Cuando nos hablan del sufrimiento en la Primera Guerra Mundial, pensamos en los soldados enterrados en el lodo de las trincheras. ¿Y los civiles? ¿Y los prisioneros ejecutados? ¿Y los civiles que se murieron de hambre? Todas esas bajas no entran en nuestra narrativa y hay que incorporarlos. ¿Cómo los vamos a incorporar? Tengamos claro de qué y para qué fue esta guerra, los objetivos estratégicos y la realidad del conflicto, igual que en el caso de la Revolución Mexicana. Las alianzas diplomáticas habían formado para principios del siglo XX 2 grandes bloques. Por un lado, las llamadas potencias centrales, Austria-Hungría y Alemania, con sus aliados más débiles, el Imperio Otomano, Turquía, Bulgaria y Serbia. Serbia era parte del dominio austriaco, pero se estaba alejando, e Italia en un primer momento. Italia va a cambiar de bandera y va a aliarse con la Triple Entente o aliados, que son Rusia, Francia y Gran Bretaña. Ahí empezamos a explicarnos el estallido, ¿se acuerdan? El complejísimo problema del dominio sobre los Balcanes y específicamente sobre el territorio de Bosnia-Herzegovina y por lo tanto, ¿quién dominaría los Balcanes? Lo que estaba en juego era la órbita rusa, que quería toda la zona eslava e inclusive la zona no eslava de los Balcanes, y la influencia del Imperio Austrohúngaro. Esto llevó a un choque que al principio parecía europeo, restringido, ubicado únicamente en torno a la crisis de Sarajevo, y en menos que canta un gallo se transformó en una guerra mundial, por los intereses coloniales primero y segundo materiales. Por ejemplo, ¿qué pito tocaba México en este concierto?
aparentemente nada. Pero ¿quién era el segundo abastecedor principal de petróleo para la Gran Bretaña? México. Por lo tanto, México va a ser fundamental para los aliados, y los aliados van a pagar la militarización o paramilitarización de toda la región petrolera, desde Potrero del Llano hasta más al norte de Tampico Madero, más allá de Soto la Marina, y van a militarizar la zona a tal grado que ningún general revolucionario se atrevió a atacar a estas fuerzas hasta que terminó la revolución, porque tenían el ejército más poderoso de todos, protegiendo la zona petrolera a los técnicos y capitalistas extranjeros y, por supuesto, a los mexicanos que colaboraban con ellos. ¿Alemania estaba exento de intereses en México? ¿Se acuerdan? Cuando empieza la guerra, parte del problema alemán es que sus barcos la escuadra del Lejano Oriente, y ahora díganme, ¿qué hacía la escuadra del Lejano Oriente bloqueando Veracruz, Campeche y Tampico? Estaba a la espera de ver qué hacían, y es entonces que se conjuntan y zarpan hacia las Malvinas, en donde derrotan a los británicos. Pero los alemanes estaban sobre la posición mexicana, y todavía años después, ¿se acuerdan qué intenta hacer Alemania durante la revolución y usar a Pancho Villa? El telegrama Zimmermann, que aparece en 1915, y para entonces la propaganda inglesa ha sido tan exagerada que los americanos recibieron la noticia del telegrama y pensaron que era una vacilada británica, hasta que la Cancillería alemana se le ocurrió decir, en esos arranques de sinceridad incomprensibles en la diplomacia, que el telegrama era cierto y que efectivamente tenían el plan guajiro de quién sabe cómo abastecer de armas a Pancho Villa para que conquistara Texas y Nuevo México y recuperara todos los territorios perdidos en 1848. ¿Quién sabe cómo lo iban a lograr? Dejen ustedes Pancho Villa, ¿cómo iban a hacer los alemanes para mandarle armas en ese momento? De modo que, si eso pasa con México, ¿qué va a pasar con todo lo demás? De inmediato, Gran Bretaña y Francia se apoderan de las colonias alemanas en África. Japón se apodera de las colonias en China. Y todos empiezan a repartirse el pastel. Eso es parte de lo que está detrás. Había 60, 70 años de efervescencia previa que estallan ahora de manera brutal con el primer chispazo. ¿Qué pretendían las potencias centrales? Sí, ¿han agarrado alguna vez una tabla de demografía y potencial económico en el mundo en ese momento? Lenin lo hizo en el imperialismo, fase superior del capitalismo, y la conclusión era evidente: ¿quién iba a ganar la guerra mundial? Los aliados. ¿Por qué? Porque entre Rusia, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, China, Japón, eran 8 veces más población y 15 veces más potencial económico. No había forma, a menos que, y ahí vienen la magia y el engaño de los planes de guerra, el engaño de las potencias centrales. Somos Austria, Alemania, y con un poco de suerte Italia nos va a ayudar. La suerte no llegó, Italia se fue del lado de los aliados, igual que en la Segunda Guerra Mundial, en donde se esperó a ver quién podía ganar y entonces se fue del lado alemán. Nada más una vez le atinaron y la otra no, y decidieron que tenían que dar una guerra en 2 frentes. La guerra en 2 frentes para ellos era relativamente sencilla. Si tenían a Francia y Gran Bretaña de un lado y a Rusia del otro, el plan alemán, formulado en 1901, era facilísimo. Dado que los rusos se van a tardar mucho en llegar al frente de combate, primero nos abaratamos a los franceses y a los ingleses. Ese es el brillante plan alemán. Y el plan alemán era envolver, hagan de cuenta, con una pinza
que va a girar a la altura de Luxemburgo y Bélgica y va a envolver a los franceses por detrás de París. Resultado, Francia se rinde, Inglaterra se retira y tenemos tiempo de ir contra los rusos. ¿Saben cuándo perdió Alemania la guerra? ¿Perdón? Se tardó mucho llegar a Francia porque Bélgica se tardó. El- Pensó que Bélgica era el pan comido y él se tardó ya. Exacto. En 3 días Alemania había perdido la guerra. Porque este plan de guerra era, si todos pelean contra mí, pierdo. A la hora que vieron que Bélgica no se rendía y recortaron el flanco alemán no envolvió París, pasó a 80 kilómetros al este, y fue derrotado en el Marne. Ese día, Alemania debió haber dicho, perdí la guerra, todos mis cálculos dicen, ya se acabó. A partir de ahí, se muere el realismo y empieza a crecer la propaganda, la economía de guerra y el espíritu nacionalista. Y lo mismo va a pasar con los demás países. Al revés de lo que ellos habían pensado, a quien le ganan es a Rusia, al revés que en la Segunda Guerra Mundial, pero eso no les aseguraba nada. La realidad para los alemanes y los austriacos era que si no conquistaban Francia en menos de un mes, la guerra estaba perdida, porque acabarían aplastándolos por completo. Schlieffen, el general, propuso ese avance que les describí y que fue trunco precisamente porque no alcanzaron a capturar París, porque recortaron el flanco, en parte porque el cálculo hecho en 1901 no contaba con que los rusos iban a construir ferrocarriles, de modo que para cuando los alemanes tomaron Bélgica, los rusos ya habían invadido Prusia y ya estaban en Alemania, en Austria y en Hungría. De modo que ¿de qué nos servía conquistar París si los rusos conquistaban Berlín y Viena? Pues de no mucho. Cambiaron los planes y ahí acabó este plan magistral. El plan de los otros era más o menos igual de inteligente y previsor y a largo plazo. La idea, sobre todo la francesa, el plan 17 del coronel Grandmaison, nuestro espíritu de cuerpo, nuestra valentía, ser descendientes de Napoleón, nos van a hacer ganarle a los alemanes. Y aventaron carga tras carga, primero de caballería, luego de infantería, contra ametralladoras. Se podrá imaginar el resultado. Igualito que le pasó a Pancho Villa en Celaya, igualito. Alambre de púas, trincheras, ametralladoras. ¿Cuántos de la División del Norte lograron cargar con sable a los batallones rojos de la Casa del Obrero Mundial? Nadie. Los diezmaron antes de que pudieran llegar, y lo mismo pasó con los franceses. Eso es lo que nos explica qué sucedió. El plan era ganar rápido para los dos. Como no ganaron rápido, se empezaron a construir trincheras. Las trincheras empezaron siendo zanjas y acabaron siendo 1 o 2 kilómetros de espesor, con 20 o 30 líneas de trincheras, con circunvalaciones, con fortines, con puntos de artillería, imposibles de atacar para la tecnología disponible. Y por lo tanto, una guerra aparentemente estática, pero con muchísimas bajas, que va a caracterizar en parte lo que sucedió. ¿Qué sucedió? Primero, a pesar de todo lo que dijimos, la configuración previa del derecho internacional humanitaria en relación con los combatientes y fuera de combate, muchos elementos fueron influyendo en que se violara de manera generalizada, no necesariamente sistemática. Sistemáticos vamos a ver algunos casos, pero aquí fue generalizado. Primero, ¿cómo convencíamos a la gente, a la población, de querer tener una guerra?
Alcen la mano los que querrían irse de voluntarios en este momento a una guerra. Los mismos que en Alemania, previo a la propaganda, los mismos que en Gran Bretaña, previo a la propaganda. Había que alimentar el nacionalismo, la xenofobia y por lo tanto el odio al enemigo. El nacionalismo previo exacerbó las diferencias internas, identificó enemigos internos como chivos expiatorios. Problema grave, porque esos elementos no se curaron con el fin de la guerra. La propaganda de guerra y previa creó una alteridad del enemigo, identificándolo con el mal. Vean, por ejemplo, la bestialidad del soldado alemán contra las fuerzas de la democracia y el libre comercio occidentales, y provocador de cualquier ruptura legal o ética. En el caso italiano, por ejemplo, es fascinante la figura de Marinetti, un futurista muy influyente que creó parte del nacionalismo a ultranza, en parte como reacción al conservadurismo y a la división italiana, pero llevándolo a extremos brutales. Esto hizo que, por ejemplo, cuando Italia entra en la guerra contra sus ex aliados los austriacos, se luce violando los derechos de los austriacos más allá de lo que habían hecho ningún otro de los combatientes. ¿Y qué creen que hicieron los austriacos? Exactamente lo propio. Con lo cual ese frente, a pesar de no ser tan grande militarmente, fue uno de los más brutales en cuanto a las violaciones y a las pérdidas humanas. El indicador fundamental del respeto por las normas del derecho internacional para combatientes y fuera de combate son los índices de bajas, sugeridos sobre todo por Hugh Strachan, que es el investigador más autorizado y el historiador más reconocido para la Primera Guerra Mundial. El área mejor estudiada, por supuesto, es el frente occidental, porque es donde casi todos los historiadores están, tanto de Occidente como alemanes, y en cambio otros frentes, los Balcanes, Italia, Rusia, apenas han sido analizados. Una regla fácil: del 100% de las bajas en Occidente, 33% eran muertos, 33% eran heridos y 33% prisioneros. ¿A qué les suena? Aquí hay una tendencia interesante. Hoy tendríamos mucho más heridos que muertos. En parte, lo que está ocurriendo para tener tantos muertos es que los hospitales de campaña son deplorables. Para muestra, un botón. Cuando los británicos lanzan su mayor ofensiva de la guerra, avientan casi 400,000 soldados en la ofensiva del Somme. Y claro, ¿quién calcula las bajas antes de que ocurra el combate? Los generales. Y los generales calcularon que iba a haber unas 10,000 bajas en toda la batalla. Y calcularon los hospitales de campaña como para 3,000. El primer día tuvieron 60,000 bajas. Había 3 termómetros para 20 y tantos mil heridos, 30,000 heridos. Se murieron 15 o 20,000 heridos que no debieron morir por la desatención de sus propias fuerzas armadas. Por eso tenemos tantos muertos en esta proporción. Los prisioneros son un índice tramposo, aunque en general en el frente occidental fueron más respetados. Fíjense en esta estadística para que lo comparemos con otras regiones que son muy interesantes en cuanto a la violación presunta. La brutal propaganda británica de los primeros meses de la guerra erosionó la confianza y de todos, primero de la población civil, pero segundo, de los soldados, que veían cómo los periódicos mentían, y exacerbó su odio contra el enemigo. Aquí, la imagen de
los hunos, es decir, los alemanes, las bestias, invadiendo los hogares, destruyendo, violando, quemando, saqueando, y el gorila de ahí, con casco prusiano, por supuesto, es una representación de los alemanes, en un póster que llama a enlistarse ante el peligro de que este King Kong alemán se lleve a todas las doncellas belgas, francesas y occidentales en lo general. Esto fue muy peligroso. Fue muy peligroso porque en primer lugar le bajó los índices de respeto por la vida a todos los combatientes, y en segundo lugar hizo que a la gente le importara menos, porque creían al principio en todos estos actos, la mayor parte de los cuales eran falsos, de una y otra parte. La división de las bajas en tercios se puede contrastar con otros casos. Por ejemplo, en Italia, después de la brutal derrota de Caporetto, cientos de miles de italianos se rindieron y tuvieron un índice de supervivencia 8 veces inferior al de los prisioneros en Occidente, porque los austríacos y alemanes, considerándolos traidores por haber combatido con los aliados occidentales, los maltrataron de toda manera. Gallipoli, una operación muy ambiciosa británica para tomar posesión de los Dardanelos en Turquía, amenazar Istambul y provocar una revolución, falló. Fue una defensa heroica de parte de los turcos, pero vio una guerra de trincheras muy cercana. Ahí la distancia entre una trinchera y otra eran 3 o 4 metros normalmente, y vio una guerra brutal porque había tan poco espacio, y de un lado eran turcos, musulmanes, y del otro lado eran británicos, y sobre todo los más acusados de violaciones, neozelandeses y australianos, protestantes, blancos, hiperracistas, y el choque entre los dos dio como resultado que aparentemente asesinaran al 60 o 70% de los prisioneros en cuanto los tomaban. Ahí se rompe esta proporción que decíamos de tercio, 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 como la lógica, y nos permite este tipo de investigación ver qué es lo que sucedió. Otro ejemplo, ¿cómo contrasta el respeto por los combatientes contra los no combatientes? Lo que decíamos, el hecho de que en el derecho internacional no quedaba protegido el civil no combatiente. Esta desprotección jurídica significó algo gravísimo en la práctica. Yo, que normalmente pienso que el respeto por la ley es poco, como oyeron, me dedico a trabajar con Fuerzas Armadas y Policías Federales, seguridad en relación al combate a la delincuencia organizada. Aquí es clarísimo cuánto influye. Como no tenían ninguna preparación ni ninguna noción de tener que respetar al civil, salvo si obedecía y hacía lo que se le ordenaba, las violaciones fueron mucho mayores. Un ejemplo, en el frente ruso, los combatientes y fuera de combate quedaban a resguardo relativo, aunque no se puede generalizar. Las pérdidas de vida y violaciones excesivas ocurren en contextos de crisis económica o social. ¿Qué pasa cuando Rusia tiene su revolución? ¿Qué pasa con los prisioneros de guerra? Pues, ¿quién les va a dar de comer? Se mueren o escapan. Exacto, o se escapan, y los que se escapan, por ejemplo, divisiones completas checas y alemanas formaron guardias blancas que se aliaron con los rusos blancos contra los comunistas, y entonces fueron ejecutados, pero eran prisioneros de guerra, de modo que técnicamente fueron fusilados sin razón, pero ya habían formado paramilitares que estaban atacando a los comunistas y a los socialistas. Los no combatientes quedaban desprotegidos y sus casos nunca fueron judicializados en la Primera Guerra Mundial. El contraste obvio en el frente ruso es con el establecimiento del Oberost, el gobierno alemán en el frente ruso, que fue
brutalmente autoritario, colocó generales al mando de civiles y utilizó el trabajo civil sin importar que se murieran de hambre ucranianos, bielorrusos, lituanos, letones, para alimentar a la población alemana, austríaca, húngara, etc. Mientras que el trato a los prisioneros de guerra había sido relativamente benigno, arriba, prisioneros rusos en manos alemanas, debajo, la represión a civiles y su uso en el trabajo forzado fue brutal en general. ¿Qué otro factor incide en que se nos cambie el índice de mortalidad? Que, como vimos, no es un índice natural. Hoy, en combate, la OTAN espera 6 a 7 heridos por cada muerto, de modo que este 1 a 1 de la Primera Guerra Mundial solo habla mal de la atención médica, no de que fuera imposible salvarlos. La nacionalidad del captor y del prisionero fue un factor determinante en el respeto por los derechos, es decir, la discriminación étnica, racial y política jugó un papel brutal. Vean nada más la estadística. Las potencias centrales siempre respetaron más a los occidentales. Ejemplo, de todos los prisioneros británicos, franceses y de los americanos, murió menos del 1% en cautiverio. Británicos franceses, del 2 al 3%. Rusos, 5%. Serbios, 6%. Italianos, 20%. Y rumanos, 30%. ¿Qué desprenden de esto? Políticas distintas para cada grupo, orientadas racistamente y por criterios discriminatorios. Cabe señalar, Italia y Rumanía fueron ambas pintadas por la propaganda de las potencias centrales como traidores porque debieron ayudarlos contra sus enemigos y rompieron los acuerdos previos. Los aliados tuvieron condiciones fluctuantes en cada país. En Gran Bretaña y Francia murieron menos del 1% de los prisioneros, es decir, parecido a Alemania. ¿Por qué Alemania más? Claro, porque Alemania para 1917 había colapsado en materia alimentaria. Murieron 1,5 millones de alemanes de hambre y enfermedades relacionadas con desnutrición civiles, de modo que cuánta comida quedaba para los prisioneros, no mucha, e incluso la que era mandada por la Cruz Roja podía ser robada y saqueada, oficial o extraoficialmente. Comparen con Rusia, 14.6% de los prisioneros en manos rusas murieron. ¿Por qué? Misma razón, odio, discriminación, pero también el colapso del sistema institucional ruso. El trato a los prisioneros de guerra se mantuvo hasta el colapso económico de Alemania y Rusia, pero cuando tenemos ejemplos como Italia o Rumanía, nos queda claro que la violación fue sistemática, generalizada y basada en criterios discriminatorios. ¿Qué pasa con el trato a los fuera de combate en general? Heridos, prisioneros, etcétera. Un problema de las convenciones hasta ese momento es que preveían que podían ser utilizados como trabajadores. Eso ya no se permite. ¿Por qué creen? Aquí tienen la respuesta. Porque mientras que las convenciones hablaban de ponerlos a trabajar para algo útil, nunca habían señalado cuál era el límite claro. Las potencias centrales trataban relativamente bien a británicos, americanos, franceses, y tuvieron una paulatina explotación con los eslavos y prisioneros orientales, rusos, serbios, etc. La peor situación, la de los rumanos, que fueron virtualmente esclavizados. Rusia, en parte porque su esfuerzo de guerra se debilitaba y porque consideró que tenía el enemigo interno con la gran minoría alemana que vivía en Rusia, tomó la determinación de utilizar este trabajo
muy lejos del frente de combate, y mandó a los gulags a distintos puntos de Siberia a los trabajadores, y por ejemplo para construir el ferrocarril nuevo que lo podría abastecer en Murmansk. Pero Murmansk está en la punta norte de Rusia. En este proyecto, de los 70,000 trabajadores, 25,000 se murieron en los primeros 2 años del proyecto. Un clarísimo ejemplo de sobreexplotación y muerte debida a estas condiciones de explotación. El trato benigno y casi sin explotación derivó en una civilidad mutua, es decir, Occidente y Alemania y Austria-Hungría se respetaron relativamente, pero en cambio, cuando se rompen las reglas y el derecho internacional, hay una escalada de violencia en el frente ruso, en el frente turco, en el frente italiano, que resultó imposible arreglar. Tercer problema, el índice de supervivencia. Y el índice de supervivencia, ahora pónganse en los zapatos de un combatiente en las trincheras. ¿Quién tendría mejor índice de supervivencia? Primero, la captura se debía en relación a nacionalidad o ramo de combate. Es decir, romanos, italianos, rusos eran más asesinados por los alemanes y austrohúngaros, sí, pero el ramo era importante. ¿A qué le suena esto? Francotiradores y operadores de ametralladoristas. ¿A quién odia más un soldado en la trinchera? Al francotirador, que lo tiene 6 meses teniendo que vivir agachado, que el primer amigo que levanta la cabeza se la vuelan con todo y casco, y por lo tanto ya se podrán imaginar cómo le iba a los francotiradores cuando eran capturados. Nunca sobrevivían. Los ametralladoristas igual, porque como eran los que podían matar a cientos antes de alcanzar la posición, eran odiados por la infantería y por casi todos los ramos. Los turcos en manos de los Anzac y viceversa. La eliminación de prisioneros de guerra fue aislada. Hay algunos ejemplos que han sido reconocidos por las distintas potencias. Por ejemplo, pasados los 2 o 3 primeros días de la ofensiva del Somme, estaban tan mal preparados los británicos que dieron órdenes por escrito de matar a todos los alemanes que cayeran prisioneros. A su vez, en el caso alemán, varias veces, por ejemplo, el general Stenger en Thionville pidió que se ejecutaran a los prisioneros de guerra cuando fueran encontrados, cuando no se rindieran en ciertas condiciones. Otro elemento común, ya los capturamos, ¿y ahora qué hacemos con ellos? Pues los mandamos a limpiar el campo minado de allá, mándalos a arrancar toda la alambrada de púas de adelante, aunque estén disparando los contrarios, mándenlos de correos a través de las trincheras a ver si sobreviven. El peor índice de supervivencia en las trincheras eran los corredores, mataban como al 80% en 2 años, y en cambio los artilleros sobrevivían 98% a lo largo de toda la guerra. Empiezan a ver cómo el trato podía matar sin que necesariamente fuera asesinato o fusilamiento. Era darles órdenes violatorias. Hoy, las convenciones de Ginebra revisadas prohíben todos estos usos. En la ilustración, el francotirador hasta arriba, hasta abajo el ametralladorista y en medio el general Stenger, que fue detenido por los aliados y entregado a un tribunal alemán para ser juzgado después de la guerra. ¿Cómo creen que quedó el juicio? Llevado a cabo en Alemania por jueces alemanes. Salió absuelto, sí, un confiable tribunal como los que tenemos en México también.
¿Y los no combatientes? ¿Qué pasó con ellos? Los no combatientes, igual que en la Revolución Mexicana, son los que no cuentan, porque los generales nos cuentan de las bajas militares. Los historiadores podemos recrear las bajas militares, pero es muy difícil poder rastrear las bajas civiles y, peor aún, por qué murieron. ¿Cuántos muertos hubo en la Cristiada? Muchos, no se sabe cuántos, probablemente más que en la Guerra de Reforma. ¿Cuántos? No se sabe, porque el tipo de evidencia que tenemos es muy pobre y justamente al no estar protegidos por las convenciones y por la legislación, pueden ser ocultados oficialmente de manera muy cómoda. Piensen las desapariciones actuales, que tenemos 38.400 hasta este momento oficiales. Primero, el vacío jurídico en el que vivían los no combatientes. En los primeros meses de la contienda fueron evidentes estas lagunas e imprecisiones acerca del trato que se le debía dar a los... ¿Alcanzan a escuchar? ¿Sí? Perfecto. A los no combatientes. Las potencias centrales, especialmente Alemania y también Rusia, aprovecharon este vacío para abusar de los civiles. ¿Por qué? Piensen, años de propaganda cada vez más feroz, la identificación de todos los enemigos externos y todos sus cómplices internos. ¿Qué sucede en un pueblo en México cuando hay este terror por la seguridad? Linchamientos. ¿Y el linchado normalmente es culpable? Normalmente, ¿a quién agarran? Al de afuera. El fuereño es el primer sospechoso y por lo tanto los eliminan. Todos los estudios sobre genocidios posteriores señalan esto. Hay factores internos que mueven estos odios y que son aprovechados por el Estado. Por ejemplo, represalias contra civiles armados que quedan sin protección alguna. Diezmar a la población, lo que les contaba. Hubo un atentado aquí, matamos a la 10ª parte. Eso se siguió haciendo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguien sabe por qué nuestra colonia vecina se llama San Jerónimo Lídice? Exacto. En Lídice, Checoslovaquia, hay un atentado cerca donde matan al Oberführer de Checoslovaquia, cuyo nombre se me acaba de escapar, muy importante, justamente el arquitecto de la solución final del Holocausto. Y como los partisanos se refugian en el pueblo de Lídice, el pueblo de Lídice completo es reunido y ejecutado, todos, hombres, mujeres, niños, bebés, ancianos, todos. México, San Jerónimo, en solidaridad, se coloca el sobrenombre de Lídice, en solidaridad con Checoslovaquia. Algo parecido va a suceder en esta Primera Guerra Mundial. Fusilamientos y procesos sin juicio, ejecución de colaboradores, incluyendo personal médico. Por ejemplo, arriba en la ilustración, partisanos fusilados sin juicio, y esto incluye, ojo, porque en la categoría partisanos normalmente pensamos el que lleva las bandoleras, pistola, escopeta, pero los alemanes fusilaron niños de 1 o 2 años como partisanos. Es decir, evidentemente era un proceso de diezmar y no de agarrar al partisano. En la foto de abajo, la enfermera Edith Cable, que estando radicada en Bélgica, salvó alemanes, salvó belgas, salvó ingleses
y ayudó a los ingleses a huir. Fue juzgada como traidora y sin que importara que había salvado numerosos soldados alemanes, fusilada por los alemanes. Esta guerra, como vemos, tiende a tener un carácter de propaganda muy fuerte. Vean la similitud en las dos imágenes. Arriba, la propaganda de las potencias centrales con el alemán, el turco, el búlgaro y el italiano, y abajo el ruso, el belga, el francés, el británico, el canadiense, el japonés y creo que ruso también. La imagen es idéntica. La idea era: estamos unidos y somos los buenos contra los malos. Las acciones de los primeros meses fueron acrecentadas brutalmente, exagerando o mintiendo de plano, de manera descarada. Esta propaganda tuvo un efecto muy negativo a la larga, porque entonces la gente no creyó. ¿Qué sucedió con los primeros reportes de los hornos y los campos de exterminio alemanes? No lo creyeron. No lo creyeron a pesar de que había reportes fidedignos, porque ¿cómo iba a ser que los alemanes hicieran esas cosas? Nunca lo habían hecho, ¿por qué habían de hacerlo? La propaganda tuvo efectos muy negativos porque fortaleció el efecto de guerra y condujo directamente a la idea de todo o nada. Guerra total, aquí nos morimos. Como les decía, Alemania debió pactar la paz a la semana de la guerra porque ya no iba a ganar nada. De ahí era a ver cuánto era lo que menos podían perder. Esta falsedad inicial llevó también al descrédito de los periódicos, de la prensa, y después a que las atrocidades reales no fueran consideradas verosímiles. Ejemplo, vamos a verlo, el genocidio armenio. La actitud social socavó el respeto por el derecho internacional y por la dignidad del enemigo. La guerra total llevó al colapso del Estado en Rusia. En Alemania estuvo un tris de lograrlo. Alemania también terminó en medio de una revolución. Este proceso fue paulatino, generalizando la violencia en Rusia hacia los no combatientes, primero enemigos y luego internos. Es decir, algo parecido a lo que sucede en México hoy. Grupos que son antagónicos entre sí van extendiendo los niveles de violencia hacia la población civil para prevenir cualquier participación o colaboración o solo por la sospecha. Rusia comenzó invadiendo territorio enemigo, pero sus horrendas derrotas y la crisis interna lo llevó a buscar chivos expiatorios internos. El primero, los judíos. Contra lo que pensamos normalmente, los judíos participaron lealmente en los ejércitos de una de las partes. ¿De cuál? De los alemanes. Los alemanes tuvieron la más alta proporción de judíos en sus fuerzas armadas, la mayor proporción de héroes judíos en sus fuerzas armadas, y eran a tal grado identificados en Rusia los judíos con esta disposición proalemana que empezaron los pogromos, es decir, ataques a los guetos, exterminación. En la foto, uno de tantos pogromos en Polonia, porque la población estaba asentada en una zona específica, la zona de asentamiento, que es un territorio de 20-30 mil kilómetros cuadrados entre Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Y ahí los rusos atacaron pensando o temiendo que pudieran apoyar a los alemanes, lo que son las ironías de la historia, ¿verdad? Y no solo había participación, sino que las unidades judías eran 100% judías, llevaban rabinos alemanes, oficiaban, celebraban
celebraban todo, la Pascua, el Yom Kippur, etcétera, y tenían respeto casi absoluto por sus costumbres religiosas. Increíble el cambio de 20 años. El segundo grupo atacado, y en parte esto va a provocar los ataques posteriores, son los alemanes étnicos. Alemanes étnicos había millones en Rusia, sobre todo en Crimea, en el sur de Ucrania, en Bielorrusia, Lituania, Letonia y Estonia. En esos lugares los alemanes son capturados, mandados a campos de prisioneros y obligados a trabajo forzoso, se les requisan sus propiedades y comienza una guerra fratricida que va a ser usada por los alemanes cuando ocupan el territorio para implantar un autoritarismo militar durísimo. Las potencias centrales instauran esta dictadura militar a través del Oberost y por supuesto participan activamente en crear no solo el Oberost, que se ve el mapa a la izquierda, sino en la Revolución Rusa. Rápidamente, en 1917, los alemanes contactan a Lenin y al exilio ruso en Suiza y les da el salvoconducto para llevarlos a Petrogrado para que derrumben el gobierno zarista primero y demócrata después. ¿Qué otras atrocidades hubo? Ejecuciones y atrocidades diversas, ejecuciones sin juicio, extrajudiciales, que aprovechaban este vacío de protección legal. En el caso de la aldea de Dinant, la presencia de francotiradores franceses del otro lado del río hizo que los alemanes pusieran a toda la población contra el paredón y mataran a 1 de cada 10, incluyendo ancianos y bebés. En Le Rivage, más de la mitad de los ejecutados fueron mujeres y niños. Pero no importaba, porque no hubo un solo juicio sobre esto, porque quedaban contemplados dentro de la categoría de partisano o guerrillero. La imagen de Dinant, véanla abajo como estaba y arriba cómo quedó, es un reflejo fiel de lo que hicieron los alemanes. Arrasaron absolutamente todo, incluyendo la arquitectura y la memoria histórica. Caso especial, el genocidio armenio, porque es el único caso documentado en donde hay cientos de miles, en el cálculo más bajo, 1,5 millones en el cálculo actual más aceptado, de muertos debido a una política pública emprendida por el Estado turco a propósito. Es un caso aparte porque en parte hay que entenderlo como una de tantas revoluciones que ocurre como resultado de la Guerra Mundial. Turquía era el centro del Imperio Otomano, pero el Imperio Otomano, cuando empieza la guerra, es Turquía, Grecia, parte de Grecia cuando menos, más regiones de Armenia, Irak, Siria, Líbano, Arabia Saudita, Kuwait y Jordania, todo lo que es Tierra Santa. Todo eso se pierde. Turquía se restringe a lo actual. Y lo que sucede es que ese imperio, que había sido sumamente tolerante con las minorías, de repente se resquebraja y la opción son los ultranacionalistas turcos de raigambre. ¿Qué creen que sucedió? Guerra contra los griegos, brutal, probablemente 500,000 de muertos civiles en esa guerra entre griegos y turcos. Alrededor de 1 millón de griegos vivían en Turquía, alrededor de 1 millón de turcos vivían en Grecia. Cuando terminó esa guerra, ya no había un solo turco en Grecia y un solo griego en Turquía. Desplazamiento forzado, cientos de miles de muertos. En ese contexto, la gran minoría armenia, que ocupaba la tercera parte de Turquía en la frontera con el Cáucaso, Rusia, digamos, es considerado un enemigo interno.
y deciden llevarlo a sus antiguas posesiones en Palestina, Jordania y Siria. Los levantan y se los llevan, y empieza a haber ejecuciones al por mayor. Todos los intelectuales, todas las autoridades, todas las personas de prestigio de la comunidad armenia son eliminados. Todos los que se oponen, ¿se acuerdan de los crucificados? Quedan en el camino. Se llevan a los armenios en medio del desierto, sin comida, sin agua, siendo saqueados, robados, violadas, etcétera, y queda 1,5 millones de muertos en el camino, porque los llevan a zonas donde no hay nada absolutamente. Este proceso, que por cierto Turquía no reconoce hasta el día de hoy no hay una posición clara mundial acerca de este primer genocidio del siglo XX, y que dio como resultado en México a la comunidad armenia, a nuestro exrector Sarucán y a los tacos al pastor, entre otras cosas, tuvo como efecto local algo muy grave. Primero, el concepto de genocidio nace con ellos, y segundo, queda clarísima que esta desprotección tiene que ser solventada. Pregunta: ¿el respeto por los civiles de otro país es obligado? Y ahí viene la pregunta más difícil: ¿el respeto por los civiles internos es obligado? ¿Sí o no? Debería serlo, pero la diferencia entre responder sí o no es la diferencia para decir cuáles son los principales genocidas de la historia. Si consideramos que la eliminación de la población interna no compete al derecho internacional, Hitler no es el primer genocida, serían probablemente los belgas y otros. Y si consideramos que Hitler sí lo es, y por lo tanto es responsable de la muerte como genocidio de alrededor de 10 millones, no solo los 6 millones de la Shoah, sino otros 4 millones diversos. ¿Se acuerdan que el genocidio alemán nazi no empieza con los judíos? Empieza con el exterminio de los enfermos mentales, sigue con los minusválidos, sigue con los socialistas, luego pasa por los gitanos, luego por los judíos y después por otros grupos, incluyendo católicos. Parte del problema es justo lo que tenemos que hacer introspección y pensar cuáles son los límites y cómo los debemos aplicar en nuestro contexto actual. Armenia sirve porque fue el primer genocidio, puso los focos rojos y fue lo que llevó, después de la Segunda Guerra Mundial, a que la primera convención mundial fuera contra el genocidio, pero cuyos términos actuales dice: el genocidio es la exterminación por motivos raciales, étnicos, religiosos y preferencias. ¿Qué me faltó? Políticos. Al no decir políticos, los dos principales genocidios históricos no entran en esa categoría, porque a Hitler hay dos que le ganan: Mao en primer lugar y Stalin en segundo lugar. En orden de aparición: 80 millones, 60 millones, 50 millones. Esto es en parte el problema. ¿Y la población civil qué? ¿Cuenta? ¿Contaba? No mucho. Vean el principal agente que mató, el agente que mató más civiles en la Primera Guerra Mundial. No fueron los fusilamientos, no fue el desplazamiento forzado, no fue el exterminio masivo, fue el bloqueo. ¿Por qué el bloqueo? Ahí viene parte del problema. Para el principal historiador de la guerra, Hugh Strachan, es probable que la guerra se haya decidido en su dimensión naval específicamente
en el éxito del bloqueo, es decir, poder romper la voluntad de combate o la capacidad de combate de las potencias centrales. La estrategia naval, que había sido preconizada por el ilustrado almirante Mahan, era muy sencilla. La idea era que la superioridad naval debía buscar pequeños encuentros decisivos para anular cualquier posibilidad de que el oponente nos alcanzara. En segundo lugar, un bloqueo naval que debilitara el esfuerzo de guerra y destruyera su capacidad bélica. Y en tercer lugar, una estrategia muy a la defensiva para cuidar nuestros recursos, pero con ataques pequeños para obligar al enemigo a estar en jaque todo el tiempo. Mahan, ahí donde lo ven, fue el autor más leído del siglo XIX de los Estados Unidos. Más que Poe, más que Mark Twain, más que cualquier novelista. Fue tan influyente que los británicos lo invitaron para hacer sus manuales navales, y los alemanes editaron su obra en alemán y tenían en cada barco y cada bote una copia para que lo leyeran todo el tiempo. Esto hizo que todos estuvieran más o menos emitiendo en la misma frecuencia y con la misma idea de cómo y para qué servía una guerra naval. En segundo lugar, el maldito derecho internacional. El derecho internacional había protegido solo a los combatientes, es decir, a los fuera de combate, a los militares que quedaban fuera de combate. Pero tenía una segunda omisión muy grave: hasta dónde podía darse el combate naval y hasta dónde se podía ejercer el bloqueo. A diferencia de otras áreas que estaban muy bien reglamentadas, aquí no habían sido estipuladas claramente. ¿Por qué creen? Había habido una conferencia naval en Londres del 1908 al 1909 que propuso limitar los bloqueos, propuso limitar la guerra submarina y propuso cómo y dónde se podían ejercer las búsquedas. Todos los firmaron, nadie los ratificó. ¿Por qué creen? Porque todos percibieron que salían perdiendo, principalmente Gran Bretaña, que entre otras chuladas no quiso firmar los protocolos referentes a la guerra submarina y después se pasó toda la guerra quejándose de que los alemanes violaban la normatividad y el espíritu de la guerra por la campaña submarina. Esto llevó a que lo que ocurriera fuera un bloqueo irrestricto y sin limitaciones en la práctica. ¿Empiezan a pensar cuál es el problema? Ustedes son los aliados, ustedes los alemanes. Ustedes necesitan producir armamento. Las potencias neutrales se los podemos vender, pero ustedes lo van a impedir, bloqueando a los alemanes y obligándome a revisar. Ustedes prohíben cualquier comercio interno y me revisan. Pero ¿cómo saben que algo va a ser utilizado para armamento? ¿Cómo sabemos que no es para la agricultura? ¿Cómo sabemos que no es para fabricación de medicina? ¿Empiezan a ver el problema de los bloqueos? Cuando hoy en día nos sacamos la puntada de decir que hay un bloqueo humanitario, ejemplo, el bloqueo a Irak después de la Primera Guerra del Golfo y antes de la destrucción de Saddam Hussein, lo implementaron las Naciones Unidas. Tenía como objeto que Irak no tuviera armas químicas ni nucleares. No las tenía. Nunca las tuvo. Pero de paso, mataron entre 150,000 y 300,000 iraquíes por enfermedades que pudieron ser prevenidas porque no llegaron las medicinas para curarlos. ¿A ustedes les parece muy humanitario? Empiezan a ver los problemas de esto. Resultado, ¿qué hizo Inglaterra? Todo. ¿Qué hizo Alemania? Todo lo que pudo. Y por lo tanto, la guerra submarina y la guerra naval fueron despiadadas contra las poblaciones civiles. Aunque ningún civil murió de un cañonazo inglés, naval, no importa.
Murieron, vamos a ver las tablas, 1,5 millones en Alemania y Austria de hambre y quizá 2 o 3 millones más por enfermedades prevenibles. La declaración había propuesto protocolos de ataque submarino, es decir, el submarino emergía, se acercaba al barco contrario, lo instaba a arriar bandera, lo revisaba, si llevaba contrabando lo podía hundir, después de subir a los tripulantes en botes. Muy civilizado. ¿Qué creen que empezaron a hacer los británicos al primer mes? Disfrazaron barcos mercantes, los artillaron, fingían ser pescadores, se acercaba el submarino y paz, lo hundían a cañonazos. Resultado, al segundo mes los alemanes tiraban el torpedo primero y luego preguntaban de qué iba el barquito. Esto generó una lucha en donde 27,000 o 30,000 marinos murieron en hundimientos por parte de submarinos, pero claro, hizo que fuera una guerra cada vez más brutal. Ante esta imposible lucha, sobre todo porque la flota alemana era 3 veces más pequeña que la británica, Alemania empezó a ceder a la presión de los submarinistas y atacar de manera irrestricta. Esto fue denunciado por los aliados, que no habían querido firmar los protocolos y la Convención de Londres, pero que cómodamente declararon que era una violación y una atrocidad de guerra, como un crimen de guerra. El ejemplo más utilizado, arriba, el hundimiento del Lusitania, un crucero que llevaba 4,000 pasajeros y que los alemanes justificaron porque el manifiesto de carga decía que llevaba 27 pistolas. Hundieron y murieron 3,000 y pico de civiles en ese hundimiento. Claro, y Estados Unidos se puso furioso y en parte presionó y casi entra a la guerra por ese incidente. Alemania lo denunció el uso de señuelos, etcétera, pero al final ahí se jugó la guerra. Alemania estuvo lo más cerca que logró de lograr destruir el esfuerzo de guerra inglés, pero no lo consiguió en 1915, precisamente a través de estos medios. A su vez, los británicos, que tenían la flota de superficie más grande, arrinconaron a Alemania. En cafecito, los puertos que les quedaban abiertos a los alemanes, es decir, con 3 trajineras y 2 pangas del lago de Chapultepec podían bloquearlos. Los alemanes quedaron fuera por completo. Lo único que pudieron importar los alemanes fue, sí, adivinan, ¿qué creen que sí pudieron importar? No alimentos y medicinas, sino materiales de guerra que cómodamente vendió Estados Unidos hasta 1917, que entró en la guerra, Suecia, Dinamarca, Noruega y otros países que le entraron al contrabando. ¿Cuánto? La economía de exportación americana creció 60% de 1914 a 1917. La economía sueca se fue al doble o el triple. La economía danesa subió al doble o el triple también. Es decir, vean lo injusto que es la guerra. Los civiles son los que salieron más raspados. En cambio, los militares y el esfuerzo de guerra directo pudo sobrevivir en buena medida gracias a este contrabando que los ingleses no podían impedir fácilmente, porque no es lo mismo hundir barcos alemanes que hundir barcos suecos. Y por supuesto, los barcos suecos tenían un recorrido más corto, igual que los daneses. Es decir, fue un negociazo la guerra. Hay que pensar, ¿por qué le entró México a la Segunda Guerra Mundial? ¿Dónde estuvo nuestro esfuerzo de guerra? Sí, el Escuadrón 201, ajá. Lo importante fue que mandamos petróleo y materias primas en tal cantidad y braceros legales, bien pagados y protegidos con el programa Bracero, a tal grado que las exportaciones mexicanas crecieron a un ritmo del 80% anual y el PIB nacional creció
4 a 8% en todos los años de la Segunda Guerra Mundial. Por eso le entran los países neutrales y las potencias empiezan a aliarse, porque es un gran negocio. Claro, ¿qué es lo que sí nos importa? Que sin importar la Declaración de Londres y la limitación, para 1918 Alemania y Austria-Hungría habían perdido entre 1,5 millones y 2 millones de muertos de hambre y tenían 40% más alto la mortalidad que en época de paz. Los últimos 2 inviernos, el invierno de la papa y el invierno de los nabos, vivieron de comer un aproximado de 200 o 300 calorías per cápita los civiles en Alemania y Austria-Hungría. Fueron situaciones devastadoras. Se resquebrajó la sociedad completa. Veíamos algunos de los elementos de la guerra total. Habíamos ya descrito cuáles son los problemas y algunos que también fueron aplicados en México, porque hay que recordar que, por ejemplo, nadie menos que el general Obregón recibió a un coronel alemán, cuyo nombre no recuerdo ahora, como asesor, y él le dio pormenores de la guerra de trincheras que fueron aplicados en las 3 batallas de Celaya, en la Trinidad, León y Celaya, construyendo trincheras, utilizando alambre de púas por primera vez en la Revolución y alterando el uso de las ametralladoras. Al principio de la Revolución, las ametralladoras las colocaban en la torre de la iglesia y le disparaban a lo que se moviera. ¿Así se usaba una ametralladora? No, la ametralladora se coloca en donde va a pasar el enemigo, en un campo en donde la traviesa de la ametralladora sea muy corta para pegarle a todos los que estén a tiro. Esto, que se llama enfilar al enemigo, lo trajeron justamente de la Primera Guerra Mundial y fue aplicado por el ejército constitucionalista de manera brutal contra la División del Norte primero y después contra los zapatistas. El fracaso de los militares y de los planes militares reforzó al gobierno autoritario para encauzar un gobierno que solo se centrara en el esfuerzo de guerra, de manera idiota. Ya Alemania y Austria habían perdido, ya no podían ganar nada desde 2 o 3 años antes, pero en muchos países las crisis de la tropa, por ejemplo, y la sociedad, debido al bloqueo, la carestía y la propagación de enfermedades, por supuesto, los agiotistas, los beneficiarios del consumo, etcétera, aumentaron las presiones y las luchas sociales. En Francia y Gran Bretaña, por ejemplo, las revueltas de la tropa fueron brutales, pero, muy interesante, no se tradujeron en rendiciones. En Italia sí. En Italia, después de la imbecilidad de los mandos, divisiones completas tiraban las armas y se pasaban del otro lado, cosa que no pasó en el frente occidental. Hubo enormes parálisis. Francia llegó a tener, después de la ofensiva de Nivelle en 1916, cerca de 800,000 soldados en paro absoluto, pero con poquísimos desertores y prisioneros de guerra. Llevaron su pliego petitorio, lo negociaron, consiguieron mejores condiciones, menos generosidad de los generales con la sangre de los soldados, digamos, y con eso empezaron a paliarlo. Alemania fue una dictadura. El Kaiser para 1916 era un fantoche. Los generales que habían ganado en el frente ruso, Ludendorff y Hindenburg, que habían instaurado el Oberost, esta dictadura autoritaria militar, la trasladaron a Alemania y subordinaron todo al esfuerzo de guerra. Rusia, por supuesto, tuvo la revolución interna. Su estallido no detuvo la guerra de inmediato hasta que
Trotsky tuvo que pactar la paz de Brest-Litovsk, pero en general todos los países tuvieron grandes movimientos internos y un resquebrajamiento en los últimos 3 años de la guerra. La entrada de la guerra a la guerra de los Estados Unidos cambió por completo el escenario. Alemania, completamente exhausta, vio que su única oportunidad de conseguir de lo perdido lo que aparezca, y no más que eso, era aventarse en el frente occidental antes de que llegaran los americanos y sobre todo el esfuerzo de guerra americano, que era la industria más grande del mundo y que había venido creciendo gracias a esta exportación legal y de contrabando en los primeros años. Francia y Gran Bretaña emprendieron nuevas ofensivas para aprovechar la debilidad alemana, y la pésima planeación de ambos llevó a que crecieran las bajas en los dos. La rendición rusa, como les decía, en Brest-Litovsk, permitió que los ejércitos alemanes se desplazaran en la última y nos vamos. Era lo último. Ya Alemania no tenía capacidad de continuar produciendo más pertrechos y tampoco tenía leva suficiente para continuar. La última leva alemana de 1918, comparen con los Estados Unidos, cuyos participantes en la Primera Guerra Mundial fueron todos voluntarios. La última leva alemana tomó las reservas como última reserva a partir de los 12 años y hasta los 70, y mandó al frente a los que eran de 15 a 65, de modo que más allá, pues solo que lograran hacer rifles pequeñitos para los niños de 5 años, porque si no, ya no había ni con qué, estaba absolutamente agotado. Los alemanes tomaron este último impulso a raíz de la derrota rusa y lanzaron su último intento. Este último intento pasó tristemente a la historia como una derrota militar, cuando lo que fue una estupidez absoluta. Ludendorff ni siquiera tenía plan de combate. La idea fue atacar en todo el frente occidental para ver dónde se retiraban los aliados. Donde estuvieran blanditos, ahí se iban a seguir. No había el plan de voy a tomar primero Verdún, luego el Marne, luego voy a pasar el Aisne y luego voy a conquistar París. Nada. Era a ver dónde están blanditos y cooperando, y ahí me lanzo y ahí meto las reservas. Ningún plan, nada más tratar de quedar lo menos mal. Lo menos mal fue evidente. Después de bajas aliadas de 860,000 tropas, los alemanes perdieron 690,000, pero los alemanes ya no tenían de dónde y los aliados recibieron 1,5 millones de americanos. Estas batallas fueron culminando después de Amiens con una paulatina ventaja de los aliados. 3-1 en tropa de infantería, 6-1 en aviación, 10-1 en tanques. Esto hizo que poco a poco los alemanes tuvieran que retirarse hasta la ofensiva de los 100 días. No lograron romper el frente alemán, pero el resultado fue que los alemanes tuvieron 1,172,000 bajas, calculen tercio, tercio y tercio, contra 1,070,000 de los aliados. Alemania terminó la guerra con un cascarón vacío, casi sin fuerzas y con un problema: la idea de que no habían perdido, porque nunca los pulverizaron y nunca capturaron a los ejércitos. Y como no hubo esta ruptura, directamente los frutos de la victoria fueron las semillas de la siguiente guerra mundial, porque los alemanes pensaron que los habían traicionado en casa.
que no habían perdido la guerra y que ellos seguían en pie de guerra, igual que los austriacos. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué es lo que es la victoria de Versalles? Primero, la proporción, las muertes a la izquierda, los aliados, el centro, las totales, y a la derecha, las de las potencias centrales. Vean cómo se concentran. En el caso de los aliados, primero el Imperio ruso, segundo los franceses y después los británicos, luego los italianos. Vean, por ejemplo, Estados Unidos, 2% de las bajas. En el caso de las potencias centrales, 52% fueron alemanes, 35% austrohúngaros, 10% otomanos. Pero vean ahora la proporción contra la población en las barras de arriba. Eso es todavía más revelador. Austria perdió el 14% de su población como baja militar directa. El Imperio alemán, el 10.11%. Serbia, el 7%. Rumanía, el 7%. Italia, el 6%. ¿Ven la desproporción? Las potencias centrales se vaciaron, ya no tenían capacidad combativa y habían perdido virtualmente toda su capacidad de guerra. En cambio, vean, en esa tabla de arriba, Estados Unidos ni sale, porque no perdieron ni el 1% de su población, menos del 1%. Las pérdidas aliadas más altas fueron Italia 6%, Rusia 5.5%, Bélgica 4.5%. Es decir, la guerra afectó de manera muy desigual a cada uno de los combatientes. Vean los números de las potencias centrales. Alemania, que tenía 65 millones, perdió hasta 2 millones de bajas militares y probablemente 720,000 es la cifra oficial inglesa. La alemana es de 1 millón a 1,5 millones de civiles y civiles directos todavía más. Pero vean la proporción, son alrededor de 4 millones sobre una población de 65 millones. Austria-Hungría pierde bajas militares 1,5 millones, probablemente más de 500,000 de civiles directos e indirectos sumados, alrededor de 1 millón según sus propios historiadores, y Turquía y Bulgaria tienen bajas menores. ¿Qué los mató? ¿Empiezan a ver el efecto brutal del bloqueo? Todos los civiles son efecto del bloqueo, y ahora lo vamos a comparar con lo que sucedió entre los aliados, que no tiene comparación. Problema, hasta el día de hoy no hemos reconocido que esto haya sido un crimen o atrocidad de guerra, justo porque quedaba fuera de la normatividad. Los efectos son evidentes. También es evidente que ambos quedaron completamente exhaustos en el plano militar. En el plano militar y civil, vean la diferencia con las potencias de la Entente, o sea, los aliados. Rusia sí pierde hasta 2,25 millones de bajas militares y un total de 1,200,000 civiles, pero proporcionalmente son mucho menos, porque eran 175 millones de rusos. Francia, que lleva también bajas altísimas, se lleva 1,400,000 militares, 350,000 civiles, y la Gran Bretaña, conjuntando el Commonwealth, son 380 millones de habitantes, se lleva 1,100,000 militares y 130,000 civiles. No hay nada en comparación. El bloqueo submarino no logró su cometido, y en cambio el bloqueo naval británico destruyó la economía de guerra y la posibilidad del esfuerzo de guerra alemán. ¿Qué aprendimos los mexicanos en la Revolución? ¿Cómo atacamos al zapatismo? ¿Cómo se atacó de parte de los constitucionalistas al zapatismo? Bloqueo
destrucción de tierras, rapiña, saqueo, desplazamiento masivo. Lo mismo que se había aplicado en la Primera Guerra Mundial, y al amparo de lo mismo. No había derecho que los protegiera. No eran combatientes enemigos, por lo tanto no había derecho que los cuidara, y por lo tanto, ¿qué sucede 10 años después en la Cristiada? Lo mismo. ¿Y cuál es la respuesta de los cristeros? Lo mismo, también amparados en la protección de su propia autoridad. Como vemos, les mencionaba Estados Unidos, 116,000 bajas para 92 millones, ni cuenta. Y por supuesto, 0 bajas civiles, porque no hubo nada que se acercara a los Estados Unidos. La superioridad, como ya había notado Lenin, y a Lenin le había antecedido el desafortunado profeta de la Primera Guerra Mundial. En todas las guerras casi nadie le atina a lo que va a pasar. En la primera sí. Un banquero polaco, Ivan Bloch, pacifista, hizo cálculos muy precisos. Predijo que Rusia iba a tener una revolución. Él sí, Marx no. Predijo que las potencias centrales perdían gacho y que no iban a poder durar más allá de 2 años antes de tener una economía de guerra total, que no iba a poder lograr vencer a la alianza. Ivan Bloch fue asesor del zar y por supuesto lo tiraron a loco, lo detestaron todos los militares, que eran siempre muy optimistas. Cuídense de las predicciones de los militares siempre. Y Bloch pasó a la historia como el profeta no escuchado, una especie de Tiresias de los mitos griegos, que siempre, su oráculo siempre era correcto y tenía la maldición de que nadie le creyera nunca. Un poco como, no vamos a pasar del tercer partido. ¿Algo así? Parecido. La capacidad de movilización frente al enemigo, aquí tenemos clarísimo, en los 2 cuadros de bajas y potencial, la desproporción. Nunca las potencias centrales pudieron ganar la guerra, y no pudieron porque la desproporción era clarísima. ¿Qué quedó? Queda, en primer lugar, la historia de los nuevos heridos. Ese 33% que sobrevive, no sobrevive en condiciones adecuadas, sobrevive amputados, sobrevive gaseado, sobrevive con quemaduras brutales por el uso de granadas incendiarias, de lanzallamas, de armas que hoy están prohibidas. Y por lo tanto nos queda una primera gravísima herencia de gente que sobrevivió en condiciones devastadoras, víctimas en las que rara vez pensamos. Segundo, la herencia del bloqueo. El bloqueo, primero, la muerte de los más débiles por hambre, mortalidad infantil acrecentada. En el caso de Austria-Hungría y Alemania, creció por 150% la mortalidad de menores de 5 años, pero crece también la de adultos mayores, todos aquellos que no pudieran robar o conseguir comprar alimento. Y al mismo tiempo se generan condiciones tales que epidemias como la influenza española, que entra 3 años después de la guerra, 1910, empieza en 19 los primeros brotes, pero sobre todo a principios de los 20 pega en todo el planeta y provoca 20 y tantos millones de muertos, en parte por las condiciones deprimentes de la sociedad. Las brutales bajas de estos civiles han sido consideradas solo por ellos una atrocidad, pero olvidadas por los vencedores occidentales. Ojo, hay que considerarlos parte directa de las bajas. Tercero, los efectos sociales que tuvo la guerra. Revoluciones en Rusia, en Italia, pero ojo,
también los Freikorps alemanes empiezan con ex combatientes de la guerra, hartos, que atacan al orden establecido. Las Freikorps toman el control local de manera autoritaria y, encabezados originalmente con la figura de Ludendorff, sí, el gobernante del Oberost y el dictador militar en la guerra, van a crear una suerte de protofascismo autoritario altamente conservador que es el semillero del movimiento nazi. Muchos miembros de las Freikorps se van a pasar directamente al partido nazi. Cuarto elemento gravísimo: ¿quién es el responsable de la guerra? El perdedor. Y por lo tanto, las potencias aliadas generan primero la ocupación en verde del territorio alemán, en verde oscuro, el Ruhr, la zona más productiva industrial alemana, y en segundo lugar el Saar, que es ocupado por franceses y belgas y británicos como pago de las reparaciones de guerra, aunque no fuera territorio conquistado, y el pago de empréstitos imposibles de pagar para Alemania. Esto generó directamente a la Segunda Guerra Mundial. Alemania, con un ánimo revanchista, imagínense, si encima de todo creyeron que no habían perdido la guerra, porque nunca hubo un trabajo real de decir, perdieron la guerra, los debilitaron, ni nunca hubo una derrota clara alemana ni ocupación de su territorio. En parte por eso, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, cuando el último palmo de terreno alemán estaba en manos de los aliados, porque la idea era una rendición incondicional, no un armisticio como Versalles, en donde se pacta esta paz, pero de inmediato los alemanes, incluyendo a los militares derrotados, dijeron: nos traicionaron los demócratas y nos traicionaron los que negociaron el Tratado de Versalles. Por último, la movilización y las bajas militares. Esta tremenda conflagración, que dio como resultado un total de cerca de 40 millones de bajas militares y probablemente unos 10 millones de bajas civiles en la guerra. Otra herencia, por supuesto, la evolución de las convenciones de Ginebra, que ya después de la Segunda Guerra Mundial van a lograr proteger a todos los sectores, y el panorama actual de quién respeta y quién asume y quién no asume los distintos protocolos. En azul, los que firmaron y ratificaron todos los protocolos. Como ven, no todo el plan, en verde, perdón, los que firmaron todos los protocolos. Como verán, muchos no los han firmado y algunos no hemos firmado alguno de ellos. Creo que tenemos tiempo para unas cuantas preguntas. Muchas gracias por su atención.